Bienvenidos a la Cátedra de Gerencia del Desempeño, Calidad y Riesgos en Proyectos. En esta oportunidad vamos a analizar el tema referente a la gerencia de riesgos, su importancia en la conducción de proyectos. ¿Cuál es la importancia de la gerencia de riesgo? A la gerencia de riesgo, por supuesto, le corresponde la toma de decisiones en función de una serie de herramientas y habilidades que van a hacer frente a las posibles contingencias que permitan la maximización de los resultados de eventos positivos y, por supuesto, la minimización de las consecuencias de los eventos adversos. Ese es el tema central de la importancia de la gerencia de proyectos. ¿Cuáles son las razones por las que fracasan el proyecto? Pueden ser múltiples, pero aquí vamos a aceptar las 10 más importantes, las 10 más relevantes, de acuerdo a la experiencia de los últimos años. Primero, que los objetivos no estén claramente definidos. Una organización que no tenga los objetivos definidos para la construcción de un proyecto sencillamente no sabe a dónde va a llegar. Y esto va a dar cualquier resultado menos el que realmente se debería esperar. Que el equipo no esté comprometido con el proyecto también va a ser unas razones por las cuales fracasan los proyectos. Un equipo que no esté comprometido en el proyecto es porque es un equipo que no tiene un liderazgo que lo conduzca formalmente para que su compromiso profesional y personal se alinee a las estrategias, a los planes estratégicos de la organización y por lo tanto tratar de alcanzar el logro del éxito en la conducción de proyectos. Que existe una gestión inadecuada también, podremos tener quizás la mala escogencia de gerentes, de líderes funcionales que no tienen la preparación adecuada, no están coordinados adecuadamente, no hay un plan de gestión adecuado, bien planificado desde un principio, y cada quien agarra un rumbo distinto y se vuelve todo esto un verdadero desastre, ¿no? Falta de confianza entre los socios. Aquí sí hay un problema bastante más severo porque si los socios no se ponen de acuerdo unos de otros, entonces y hay desconfianza, cada quien va a lanzar por su lado y sencillamente no les va a interesar el rumbo de determinados proyectos, sino sus intereses personales. Que los responsables del proyecto carecen de habilidades de integración. Bueno, lo que habíamos dicho, cuando el equipo no está comprometido, si no hay habilidad de integración es porque no hay un liderazgo que lo pueda conducir, no hay un programa adecuado para la conducción del talento humano dentro de la organización. La resolución de los problemas es demasiado lenta. Es probable que haya muchas organizaciones que tengan un esquema burocrático demasiado complicado. Y entonces para que se resuelva una situación, una autorización, una decisión, tenemos que esperar que ciertas personalidades tomen la decisión y están a distancia, no se encuentran, nunca están disponibles y esto retrasa los procesos y por lo tanto puede generar severos problemas en el manejo del flujo de efectivo, principalmente considerando la variación de precios que sufren constantemente los bienes y servicios, ¿no? No se progresa en forma constante, precisamente por falta de compromiso, por habilidad de integración. Entonces la gente va haciendo lo que cree que tiene que hacer a su manera, no hay un cronograma estricto de desarrollo de actividades, de tareas, no hay una estructura de desglose de trabajo adecuada por la cual se le asigna las responsabilidades de cada uno, y igualmente el manejo de los riesgos, ¿no? Una estructura de desglose de riesgo adecuada para que cada quien se haga responsable en el manejo de riesgo de acuerdo a su especialidad. Entonces, esto en vez de ir progresando, lo que va a ir es cada vez siendo menos progresivo, ¿no? O sea, creciendo en forma decreciente, ¿no? Y esto sencillamente lo que va a hacer es distorsionar los objetivos principales del proyecto, que es alcance, tiempo, costo y calidad. Falta de comunicación entre los socios y los responsables del proyecto. Puede ser que un proyecto se inicie y entonces los responsables del proyecto se van por un lado y los socios se van por otro y no hay comunicación. Bueno, ya como acordamos, vamos a desarrollar lo que se estableció, no hay un feedback, no hay una retroalimentación, no hay una actualización de proceso y entonces saldrá lo que pueda salir, ¿no? Entonces después vienen las quejas, las demandas y las lamentaciones, ¿no? También que los equipos sean débiles o seleccionados incorrectamente. Esto puede darse el caso por quizás el músculo financiero de la propia organización, principalmente, diría yo,
que no hay la suficiente fuerza financiera como para competir en el mercado y traerse a los mejores, a los más competentes. Entonces contrata gente con dudosa calidad profesional, con poca experiencia, o sin ninguna experiencia. Entonces se hacen débiles los equipos y la toma de decisiones o la toma de acciones va a comprometer el desarrollo del proyecto, ¿no? También implica la guerra que puede haber en la competencia de mercado laboral, ¿no? Como quién se lleva los mejores, ¿no? Y eso es dinero, pues eso es sencillamente, a mi modo de ver, el músculo financiero que tenga la organización para comprometer entonces recursos a la conducción exitosa del proyecto. Y por último, una razón por la cual fracasan los proyectos es que los conflictos entre los socios no se resuelven en forma constructiva. Entonces allí viene la disolución de las partes, cada quien se va con el que corresponde y bueno, aquí se acabó el cuento y el fracaso absoluto, ¿no? Muchas organizaciones y muchos proyectos se caen precisamente por el mal juego de los intereses de individuales, ¿no? No hay un convenio, un acuerdo bien plasmado desde un inicio, ¿no? Si sencillamente nos convertimos en socios y yo me quiero ganar tanto y el otro se quiere ganar tanto y no me importa cómo sea, lo que me importa es esto. O sea, a veces hacen de las organizaciones como especie de una caja chica. Y esto sucede en muchísimas organizaciones y actualmente todavía con mucha frecuencia. De acuerdo a Gartner, que es una empresa consultora norteamericana con muchas sedes en varias partes en el mundo, ella establece y ha podido sondear por qué fracasan los proyectos. Él dice, Gartner, que el 60% de los proyectos cuestan más de lo esperado. Entonces, si no hay la disposición financiera, cuando ese incremento de lo que realmente se esperaba a lo que realmente va a hacer, hace que un proyecto fracase, indiscutiblemente, ¿no? Otras razones por las que fracasan los proyectos dicen que el 50% de los proyectos toma más tiempo de lo esperado. Alargar el cronograma de ejecución de un proyecto implica alargar el costo de personal, alargar el costo de mantenimiento, de sostenimiento en el tiempo, y esto por supuesto distorsiona cualquier flujo financiero, pues. Gartner también establece que del 33 al 50% de los proyectos son abandonados. Es decir, que se crearon sin una línea real para ejecutarla, bajo un precepto que realmente no era conducible, el proyecto no era manejable, no era posible, se creó sencillamente de una ilusión y se tira por el barranco a un gentío, ¿no? Un gentío, incluyendo los propios miembros de la organización ejecutante del proyecto, entre otras cosas. Chaos Report 2010 es un informe que establece la empresa de Standish Group y él realiza periódicamente una encuesta muy intensa entre los directivos de grandes empresas en los Estados Unidos y a fin de sondear los éxitos, problemas y fracasos de los proyectos de tecnología, básicamente. La muestra que se hizo o la que tenemos disponible última fue la del 2010 y se sondearon 50.000 empresas. A mí me parece que el número es significativo, ¿no? En este ramo de la tecnología. Esta encuesta arroja los siguientes datos. Los proyectos de software terminan costando en promedio 1.9% veces más del costo estimado inicialmente. Esto es duplicar los costos de inversión en un proyecto de software, ¿no? ¿De qué manera lo vamos a recuperar? Es viable en el mercado de acuerdo al precio que vamos a llegar para recuperar nuestra inversión comparado con otros proyectos que pueden ser exitosos de menor categoría con respecto al nuestro. Entonces ahí es posible que exista una justificación de fracaso de proyectos, pues. Y por otra parte, los proyectos de software terminan implementándose apenas un 67% en promedio de las funcionalidades esperadas. O sea, realmente se presentan en el mercado en forma incompleta. Porque quizás que por la desesperación que exista de alguna manera para poder participar en el mercado, porque la competencia es agresiva, es voraz, no come cuento, pues realmente, no espera por nadie. Y si tú te quedas en los laureles, tú tienes que salir con algo, aunque de repente tengas que luego ir haciendo retrabajos y reprocesos, que lo que va a la larga a resultar va a ser un incremento de costo insostenible y por lo tanto seguramente un fracaso y salida del mercado. Chaos Report, el informe Chaos Report de 2010 habla sobre el sobrecosto de los proyectos.
Aquí dice que tenemos el sobrecosto estimado con respecto al presupuesto inicial y el porcentaje de proyectos que se involucra, ¿no? Menos del 20% sobrecosto estimado inicial, lo representó el 15.5% de los proyectos. Entre el 21 y 50% de sobrecosto, el 31.5%, entre 51 y el 100% de las empresas, de los proyectos, perdón, entre 51 y 100% por encima del costo estimado, lo representan el 29.6% de los proyectos, el 10,2% de los proyectos están entre 101 y 200% de sobrecosto, el 8.8% entre 201 y el 400% de sobrecosto, y más del 400% de sobrecosto, el 4.4%. Estas últimas tres líneas, entre el 200 y el 400%, son sumamente peligrosos y riesgosos, ¿no? Yo me atrevo a decir que pueden ser proyectos de carácter gubernamental, donde realmente a veces a nadie le duele el origen y la utilización de los fondos, y se ve mucho en países de Latinoamérica, ¿no? Cifras sobre graves problemas en los proyectos, interesantísimo. O sea, cuáles son los graves problemas que inciden en la ejecución del proyecto, ¿no? El 70% de los proyectos no alcanzan las metas de plazo, costo y calidad, de acuerdo a Gartner en 2010, ¿no? O sea, esto es una cifra alarmante, ¿no? O sea, tenemos una gran cantidad de proyectos que, si llegan a salir del mercado, no tienen esa calidad que se espera, ¿no? El cumplimiento de los objetivos básicos del proyecto. El 50% de los proyectos de tecnología e información exceden su presupuesto, según Gartner en el reporte de 2010. Por otra parte, 66 proyectos de tecnología e información fracasan, o sea, más de la mitad. 52% se cancelan y finalmente el 82% queda fuera de plazo, según Chaos Report 2010. Esta cifra nos da una visión clara a nivel mundial en proyectos de tecnología de cómo se están manejando los asuntos, pues qué tanto se evalúan los riesgos en este tipo de manejo de proyectos, porque para que sucedan este tipo de sobrecosto, de no culminación, de estar fuera de plazo, incluyen muchas variables, ¿no? El personal adecuado, la inversión adecuada, las métricas adecuadas, las líneas de trabajo adecuadas. No pareciera que la planificación no existiera en este gran grupo de proyectos que presentan graves problemas de fracaso. Eh, por supuesto, esto implica una falla grave, ¿no? Quizás a más de uno somos usuarios de software de tecnología que en algún momento presentan una falla y nadie se hace responsable del caso. Existe una base de datos que sus siglas en inglés se llama PERIL, Project Experience Risk Information Library, que recopila información referente a la definición de algunos problemas de riesgo, de acuerdo a la determinada área de conocimiento. Por ejemplo, tenemos acá en el alcance por cambios, se hacen revisiones hechas durante el proyecto, se incluyeron 177 casos y esto trajo como consecuencia 1.480 semanas de retraso en la ejecución del proyecto. En cuanto a recursos por su personal, la gente, por problemas en el staff interno, o sea, problemas de entendimiento administrativo interno del personal, se consideraron 123 casos y esto trajo como consecuencia 706 semanas de retraso en la ejecución del proyecto. En el área de alcance por defectos conseguidos, porque no se logró el alcance adecuado, la planificación o la verificación del alcance del proyecto, se detectaron defectos, entonces por fallas para cumplir los requerimientos de los entregables. Se consideraron 93 casos y eso acumuló 654 semanas de retraso. En cuanto a cronograma, dado a retrasos en el cronograma por factores bajo el control del proyecto, 102 proyectos, 509 semanas de retraso. En cuanto a cronograma por las estimaciones, o sea, las estimaciones de las tareas y las actividades fueron inadecuadas, asignadas a actividades del proyecto, se consideraron 49 casos y trajo como consecuencia 370 semanas de retraso en la ejecución del proyecto. Por recursos, a través de la figura del outsourcing, problemas del staff externo, quizás por mala contratación o acuerdos con los proveedores externos, entre otras cosas,
47 casos, 316 semanas de retraso. Otro caso por cronograma a través de las dependencias, o sea que hay una dependencia de una línea con otra por retrasos factores fuera del proyecto. Quizás incluye también a algunos proveedores, algunos proveedores de sus entregables para completar nuestras líneas, 41 casos y 262 semanas de retraso. Y en cuanto a recursos por falta de dinero, por insuficientes fondos para el proyecto, 17 casos, 228 semanas de retraso. Esto lo podemos ver gráficamente aquí, la incidencia mayor referente al retraso lo causa el área de conocimiento de alcance, luego recursos y luego el cronograma. O sea que la definición del alcance es la que trae mayor retraso en estas últimas experiencias, ¿no? O sea, hay que definir adecuadamente el alcance de un proyecto y las líneas bases del proyecto, ¿no? Las líneas bases del proyecto, que como todos sabemos, corresponden a la línea base del alcance, la línea base del costo y a la línea base del cronograma, que básicamente están representados en esta gráfica, ¿no?, de incidencia. ¿Cuál es el éxito de los proyectos? De acuerdo a Chaos Report 2015, la última data que tenemos disponible. Bueno, del total de proyectos considerados para esta época, el 29% fue exitoso, mientras que el 52%, más de la mitad, fue dudoso o discutible, y el 19% fue total fracaso. Aquí vemos una gráfica donde podemos ver la tendencia de cada una de las disposiciones de los resultados de los proyectos, ¿no? Mientras que el proyecto exitoso se mantuvo una línea promedio del 29% entre el 2011 y el 2015. El fracaso fue alto a nivel de 2011, disminuyó y se ha mantenido en un promedio del 19%, mientras que los proyectos discutibles o dudosos ha estado en una banda superior, es mayor el nivel de este tipo de resultados del proyecto, ¿no? El tamaño importa y mucho, ¿no? De acuerdo a Chaos Report 2015, entonces el éxito del proyecto medido en función de su tamaño. Aquí tenemos una torta donde podemos notar de la degradación del color, donde los proyectos muy grandes, que apenas representan quizás el 2%, es muy pequeña la participación de éxitos, la cantidad de proyectos exitosos, de proyectos muy grandes, es muy baja, mientras que el 6% representa a proyectos muy grandes, el 9% a proyectos medianos, el 21% a proyectos moderados, y el 62% del éxito de los proyectos lo representaron los proyectos pequeños. O sea que mientras más pequeño el proyecto, más éxito, más probabilidad de éxito tenemos, ¿no? Qué cosa, ¿no? Entonces parece que los grandes proyectos, la complejidad no se ha manejado adecuadamente. Hay un problema de integración, de manejo, de cronograma, de lineación, de planificación, de ejecución, que en los grandes proyectos no es fácil de manejar, quizás por el alto nivel burocrático o la extensión de la participación. A veces hay proyectos tan grandes que la participación es prácticamente internacional, ¿no? Entonces esto es interesante tenerlo en cuenta. Aquí podemos ver el éxito en función de la metodología de ejecución del proyecto. Aquí consideramos dos tipos de metodología: la metodología de los proyectos ágiles, como por ejemplo la metodología Scrum, y la metodología de ejecución de proyectos a nivel de cascada, que es el que realmente está establecido en el PMBOK, proceso a través de líneas de proceso, pues. Iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y control y ejecución, mientras que los proyectos ágiles se manejan a través de grupos de alto rendimiento que trabajan en forma casi al unísono, en forma continua, pero con una gran planificación. Los proyectos exitosos a través de las metodologías ágiles son el 39%, mientras que a nivel de cascada es el 11%. Los proyectos discutibles son mucho menores en la metodología ágil que en la metodología de cascada. Y los fracasos, que es lo que importa también acá, son muchísimo menor, 9% respecto al 29% en la metodología de cascada. Esto implica que parece que la tendencia a la mejor manera de manejar los proyectos son las metodologías ágiles, como por ejemplo la metodología Scrum. Aquí podemos apreciarlos por tamaño, donde el tamaño sí importa. Aquí tenemos los proyectos pequeños en aplicación de las metodologías ágiles y la metodología de cascada, donde siempre prevalece el mayor nivel de éxito en las metodologías ágiles,
y el nivel de fracaso es mínimo con respecto a la metodología de cascada. Mientras que los proyectos grandes, el rendimiento es mucho menor, apenas el 18%, es mucho mayor que el de cascada, lo que aparentemente esta información de Cao Report dice que las metodologías ágiles como que son más eficientes, ¿no? 59% de proyectos discutibles, 23%, y el proyecto en fracaso es muchísimo mayor en cualquiera de los niveles de metodología aplicada, ¿no? Hay que estar claro entonces y hay que no perder de vista lo que son las metodologías ágiles para la ejecución de proyectos. Tenemos por otra parte la famosa teoría de los cisnes negros, Black Swan, que fue establecida que esta teoría del cisne negro lo que trae consecuencias como una metáfora que encierra el concepto de que cuando un evento es una sorpresa y tiene un gran impacto después del hecho, este evento sorpresivamente es racionalizado por retrospección. Así como dicen y hablan a veces más de nuestros amigos colegas economistas, que son excelentes predictores del pasado, ¿no? Cuando sucede algo, dicen, pero hubiese hecho esto y pasó por aquello, ¿no? Pero no se van al evento futuro, ¿no? A la predicción futura. Ejemplo de esto es Black Swan, fue el éxito de Google. Nadie apostaba a Google cuando Google salió al mercado en los años 1990. El éxito de YouTube, mucho menos. Los hechos del 11 de septiembre, que dejó a todo el mundo impactado. El triunfo de Donald Trump se considera como especie de un gran cisne negro. Nadie esperaba yo creo que ni Donald Trump esperaba que él iba a ganar. Y el impacto de las criptomonedas también ha sido algo que ha impactado el mercado, aunque hoy en día tiene cierta recesión, cierto aguante, un nivel ahí promedio, ¿no? Pero sí ha sido todavía impactante. Y por supuesto, nuestra actual era, el COVID-19 o el coronavirus, que dejó todo el mundo movido, ¿no? Todo el mundo lo dejó frío. Nadie predijo esto. Nadie predijo porque nadie sabía que esto podía pasar. Ahora, quizá más adelante podemos precisar de que no para todo el mundo un evento es un cisne negro, ¿no? Los Black Swan establece que todos los cisnes son blancos. O sea, siempre se ha dicho que todos los cisnes son blancos. Para Europa significó un término común para algo controvertible, totalmente verdadero. Sin embargo, en Australia se conoció una especie de cisne negro en 1695 y aquí todo el mundo quedó sorprendido. ¡Wow! Los cisnes no todos los cisnes son blancos, o sea, hay cisnes negros. Era algo que realmente no se podía creer, ¿no? Ni se pensaba, ¿no? En la gestión de riesgo, los Black Swan son aquellos eventos que erróneamente se creen imposibles, ¿no? Y ejemplos vamos a tener muchísimos, ¿no? De lo que hemos visto hace poquito. El suceso petrolero en el Golfo de México, una lectura que ustedes ya deben tener en sus archivos, en sus cuentas de correo, sobre el suceso de la película Aguas Profundas, que se refiere al suceso del derrame petrolero en el Golfo de México en el 2010, ¿no? Es un error considerar una situación imposible por el hecho de que ocurra raramente. O sea, no ha sucedido aún, ¿no? Si esto no ha sucedido, entonces esto nunca sucederá, pues realmente. Y eso ya prácticamente tiene que borrarse de la imaginación de la gente, ¿no? Nassim Taleb es uno de los responsables de esta teoría, el famoso responsable de la teoría. Nassim Taleb es un libanés, matemático, filósofo, un trader financiero y autor del libro, el famoso libro que lo hizo muy conocido, de Black Swan, ¿no? Él trajo una propuesta para la nueva era y vamos a ver de qué trata esta propuesta. Primero habla de la ilusión de la predicción. Y la ilusión de la predicción se basa principalmente en que somos muy buenos a la hora de predecir los fenómenos realmente importantes. O sea, la predicción de esos eventos, ¿no? Nuestra capacidad se reduce a las predicciones sencillas de entornos sencillos. Y eso es lo que ha hecho la humanidad a lo largo de la vida por experiencia, ¿no? También habla de la evidencia silenciosa. La evidencia silenciosa es, de acuerdo a Nassim Taleb, es el mecanismo por el cual mantenemos la ilusión de que podemos entender el mundo, ¿no? Nosotros lo entendemos y nos quedamos tranquilitos, ¿no? El pavo de Russell, el problema de la inducción simplificada, ¿no? Esto es como especie de una anécdota sí, una cosa que establece que el pavo, que estaba en una familia, lo alimentaban todos los días en la mañana, el pavo contento, y el pavo concluye de que
esa familia era cariñosa, los humanos los querían y los amaban mucho, ¿no? Hasta que llegó el Día de Acción de Gracia, ¿no? Cuando llega el Día de Gracia, que la gente saca el cuchillo para sacrificar el pavo, entonces, bueno, allí ya cambió las perspectivas, ¿no? O sea, cambió el asunto, ¿no? Cambió la predicción que tenía el pavo del ser humano. Los problemas para predecir las cosas más importantes. Eh, Según Talet, nos preocupamos y ponemos nuestra energía en cosas irrelevantes, ¿no? Entonces ahí ya generamos problemas para predecir las cosas. La distorsión retrospectiva, de acuerdo a Salet, corresponde a que los humanos no somos capaces, perdón, de anticipar lo que va a suceder, pero en cambio somos muy buenos a la hora de predecir los sucesos de modo retrospectivo, ¿no? Cada quien, los políticos, pues, los economistas, ¿no? Son unos grupos de predictores muy interesantes que a la hora que suceda algo, entonces comienzan a buscar excusas, ¿no? La falacia platónica establece a esa conducta que en un momento consideró Platón, y entonces de ahí se desprende que solo seleccionamos únicamente los hechos que encajan en nuestras teorías, y cuando los hechos ya han tenido lugar, entonces sencillamente creemos historias post-hoc para el hecho de que parezca tener una causa razonable, ¿no? Otra de los planteamientos de Nassim Taleb en esta bibliografía es la creación de unos países imaginarios que se llama Mediocristán y Extremeristán, ¿no? Interesante que lean esto porque ahí se refiere del uso de las estadísticas a favor y en contra, de acuerdo a lo que nos conviene o no, ¿no? Y por último, la ceguera que tenemos frente a los cisnes negros, que ello corresponde a que estamos claros que un cisne negro es un suceso raro y por supuesto de gran impacto en nuestras vidas y que solo podemos predecirla retrospectivamente, no hay otra manera de predecirla. Y hay que buscar mecanismos de predecir las cosas, ¿no? Esto se trata esto nosotros nos debe traer como conclusión de que los cisnes negros de alguna manera son predecibles y hay que buscar la manera de encauzarlos dentro de lo que es la ejecución de un proyecto. No es fácil, pero tenemos que tener esa visión. Las 8 reglas de la gerencia de proyectos. Ningún proyecto se ha terminado en el plazo pautado, ni con el mismo presupuesto, ni con el mismo equipo. Los proyectos progresan rápidamente hasta que se concluyen en un 90%, luego permanecen completos en un 90%. La ventaja de los objetivos poco claros es que evita la molestia de calcular los costos poco claros. Queda claro la cosa. Cuando las cosas van bien, algo falta. Si las cosas no pueden ir peor, empeorarán. Cuando las cosas parecen ir mejor, es que se han pasado algo por alto. Esto es más o menos lo que establece el famoso escritor, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo ahorita, pero una persona que cuando sucede algo va a suceder malo, sucede y punto, ¿no? Eso se refiere a las leyes de Murphy, disculpen, las leyes de Murphy. Murphy establece este tipo de cosas, ¿no? Cuando algo va a salir mal, sale mal y se acabó el problema. Otra regla de la gerencia de proyectos: si se permite que cambie libremente el contenido de un proyecto, el ritmo de cambio excederá el ritmo de progreso. Por supuesto, cada vez que se hace un cambio que no está programado, el ritmo de cambio va a exceder el ritmo de progreso porque va a haber más riesgo, va a haber más problemas, va a haber más inconvenientes de lo que vamos a progresar. La sexta regla dice que ningún producto está libre de fallos. Al intentar eliminarlos siempre se introducen fallos más difíciles de corregir. Esto es una verdad verdadera. La realización de un proyecto poco programado de forma poca cuidadosa llevará 3 veces el tiempo estimado. En cambio, la realización de uno planeado cuidadosamente solo llevará el doble. Es que parece que tenemos una condición de que hay que ir por el retrabajo, ¿no? Por ampliar el proyecto del cronograma. Por eso es que suceden y por eso es que fracasan los proyectos. Y por último, los equipos de proyecto detestan los informes sobre progreso, ya que manifiestan claramente su falta de progreso. Y esto es una evidencia totalmente real. Finalmente, vamos a ver, para recordar y afianzar las interacciones que existen entre los procesos y la dirección de proyectos, ¿no? Para tener claro cómo vamos a interactuar, y en cada uno de estos niveles vamos a conseguir niveles de posible encuentro de riesgos y afectación de la calidad y por lo tanto los entregables.
Inicialmente, si el proyecto se arranca a través de un patrocinador, es el que establece quizás las reglas y las condiciones. Aquí se establece el enunciado del tipo de negocio y los acuerdos. Está la empresa o la organización que es la que va a llevar a cuesta la ejecución del proyecto, que cuenta con los activos de los procesos y los factores ambientales de esa organización, y entre ambos entonces acuerdan un proceso de inicio. En este proceso de inicio se establecen de una vez el registro de los interesados, de acuerdo a lo que establece el PMBOK, y para incorporarlos al proceso de planificación de los procesos de inicio, considerando el enunciado, los tipos de acuerdos, los tipos de negocio, se elabora el acta de constitución, que va a ser la columna vertebral de los procesos de planificación. De los procesos de planificación se va a hacer una retroalimentación para establecer los documentos de adquisiciones, de todo lo que realmente va a involucrarse en el plan para la ejecución del proyecto formalmente. El cliente, por supuesto que puede ser el mismo patrocinador o distinto, tiene algunos requisitos, ¿ok? Aquí podemos considerar los stakeholders también, ¿no? Como establece algunos requisitos que van a alimentar, van a condicionar el proceso de planificación, y que a su vez está retroalimentado o está sustentado con los activos de la empresa y los factores ambientales. El proceso de planificación va a dar como resultado los documentos del proyecto. Estos documentos del proyecto, el plan del alcance, las líneas bases, toda esa serie de cosas que ya conocemos, las líneas bases del proyecto, alcance, costo, cronograma, entre otras cosas. Una vez que se establecen los documentos del proyecto, se comienza el proceso de ejecución. El proceso de ejecución, que va a estar alimentado por un calendario, por un registro de interesados, por los procesos de planificación, entre otras cosas, y las decisiones de comprar, hacer criterios de selección, de proveedores, de compras de materiales nacionales e internacionales. Todo esto se va a alimentar con el proceso de planificación para que el proceso de ejecución se lleve a cabo. ¿Y cuál es el objetivo del proceso de ejecución? Bueno, lograr el entregable aceptado. En los procesos de ejecución, que va a definir los entregables, que va a procesar las solicitudes de cambio y va a establecer los informes del desempeño del trabajo, así como la selección de los proveedores como tal, se consultan o se monitorean constantemente con el proceso de monitoreo y control. El proceso de monitoreo y control a su vez retroalimenta a lo que es los procesos de ejecución. Los procesos de planificación se van actualizando a través de los procesos de monitoreo y control, a través del plan del desarrollo del proyecto y las mismas decisiones de cambio, de selección de proveedores, entre otras cosas. Los procesos de ejecución van a establecer una adjudicación de contratos de adquisición, y vamos a tener los proveedores adecuados, necesarios y correspondientes, que debemos incluir dentro de los comités de trabajo y proyectos y ejecución de proyectos de cada uno de estos proveedores, porque algunos de estos proveedores van a proveernos de materia prima necesaria y prescindible, que si no llega a tiempo con la calidad adecuada nos puede entorpecer el desarrollo de la ejecución del proyecto. Estos también establecen algunas propuestas a través de cambios de comité, entre otras cosas, y mientras tanto todos los activos de la empresa y los factores ambientales van incidiendo dentro de todo el proceso, porque es parte vital de retroalimentación. Entre tanto, la ejecución del proyecto termina, entonces vienen los procesos de cierre. Los procesos de cierre están monitoreados con el proceso de monitoreo y control para poder finiquitar que cada una de las fases sea culminada como tal, y entonces nos vamos a dirigir directamente al cliente, y el cliente sería el hombre que debería estar feliz, ¿no? Y por supuesto deberíamos haber considerado un proyecto exitoso. El propósito del proceso de inicio es alinear las expectativas de los interesados, mostrar cómo su participación puede asegurar el logro de las expectativas y ayuda a establecer la visión del proyecto. Es decir, que el proceso de inicio se establece lo que se necesita realizar verdaderamente o formalmente. Mientras tanto, el propósito de los procesos de planificación es trazar las estrategias y tácticas, trazar las líneas de acción o ruta para completar el éxito del proyecto fase. En estos procesos se expresa cómo se llevará a cabo y se establece la ruta hasta el objetivo deseado. Por otra parte, el propósito de los procesos de ejecución es completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, a fin de cumplir las especificaciones del mismo. Va a coordinar personas y recursos y gestionar las expectativas de los interesados. En función de los resultados, podría requerirse una actualización de la planificación y la revisión de la línea base de acuerdo a las solicitudes de cambio si son prudentes. Mientras tanto, que el propósito del proceso de monitoreo y control
que es el que va a estar involucrado en cada una de las fases del proyecto, es medir y analizar a intervalos regulares el desempeño del proyecto y va a identificar las variaciones respecto al plan para la dirección del proyecto, controla los cambios y recomienda las acciones correctivas, monitorea las actividades del proyecto y precisa que se implemente solo los cambios aprobados. Y finalmente, el propósito del proceso de cierre es verificar que los procesos definidos se han completado en todos los grupos de procesos. También establece el cierre formal del proyecto o fase cuando todo termina felizmente y puede establecer un cierre prematuro en caso de reclamos, rescisiones, abortos, cancelaciones o proyectos en crisis. De esta manera tenemos visualizada todo lo que es la interacción entre los procesos de la dirección del proyecto. Y aquí damos por concluida entonces nuestra discusión, el análisis sobre la importancia de la gerencia de riesgos. Muchísimas gracias.